Definitivamente es una imagen, una figura un poco dramática y casi de sobrevivencia, pero cuando de un lado el barco empieza a hundirse, la gente empieza a correr hacia donde el agua no le está llegando al cuello. Y ya lo hablábamos de cómo en los propios hospitales el hecho de no tener energía, ya los mismos doctores, los médicos, pues empezaban a llamar la atención respecto a la situación dramática en medio de una epidemia. En medio de una epidemia, señores. Entonces, sin ánimo de ser fatalistas ni de mira allí el problema que se quede de aquel lado, porque tenemos que seguir tendiéndole la mano humanitaria y socialmente efectiva, pero tenemos que saber que si del lado haitiano las cosas se siguen complicando, definitivamente la estampida hacia República Dominicana va a ser importante y nosotros no vamos a tener cómo manejar esto de una manera sana, de una manera civilizada, porque es que, señores, es mucha el hambre, mucha la situación social, mucho el tema humano, de enfermedad que se está viviendo del lado oeste de la isla, que definitivamente nosotros tenemos que seguirnos ocupando con urgencia. Son unas imágenes espantosas. Mira el comercio de carbón. Ese carbón es aquí que lo hacen. Sí. Eso es aquí. O sea, si allá no hay, si no tienen combustible, no tienen gas propano. Nada. ¿Cómo van a cocinar? No tienen nada, o sea, no tienen cómo subsistir de la forma más mínima. Segundo, ayer tú me comentabas, fuera del aire, que se está vendiendo el combustible en la zona de la frontera a 800 pesos el galón. 800 pesos el galón de combustible. Cuando se sabe que el precio es... ¿El precio de Hito cuál es el de esta semana? 250 y pico ya el galón de gasolina. Sí, la regular. ¿Verdad? La regular. Entonces, señores, si esos son los precios que se ponen y si la gente se desespera y no puede, claro, es caos lo que se va a crear. Ahí se van a crear unas situaciones complicadas. Ahí no vamos a ver las filas de 3 días que se ven cuando la crisis de gasolina en Venezuela, por poner un ejemplo. No se verán esos escenarios. Y no va a ser orden lo que vamos a tener. Que no. Entonces, si no hay gas propano en Haití, lo que hay es carbón. Y el carbón se produce en República Dominicana porque aquí es que tenemos árboles. Ellos ya han depredado todo lo que queda de aquel lado. Entonces, nuestra nota editorial es muy clara. El presidente dominicano está haciendo un esfuerzo interesante de liderar una intención multinacional a favor de la preocupación haitiana. Esa caravana que va hacia los Estados Unidos actualmente, que lleva más de 2,000 personas. Un montón de gente, creo que son más. Sí, entre esa caravana hay muchos nacionales haitianos y dominicanos también. Sí. No, la mayoría no. Dicen que esta es la primera que no está liderada por completo de haitianos. Tiene muchos centroamericanos, hondureños y demás. Pero hay haitianos y hasta dominicanos. Eso es lo que tiene preocupado a Panamá y a Costa Rica. 6,000 migrantes. Son 6,000. Son 6,000 migrantes. Y son la mayoría de países de Centroamérica y Haití que ya van bordeando el sur de México. Exacto. Y los norteamericanos dicen que están listos para recibirlo. ¿Lo van a recibir de qué manera que lo van a recibir? No para recibirlo, para lidiar, que no es lo mismo. Oh. No es lo mismo. Entonces, es lidiar con aquella ¿qué situación. van a hacer? ¿Van a tomar contenedores prestados del puerto de San Diego para que están caros los contenedores? Para hacer allí algunas viviendas temporales y de allí entonces traerlo en barco, todo el mundo de vuelta para acá. O sea, señores, es que esta es una situación complicada. Estamos hablando de 11 millones de seres humanos que viven en un territorio inviable. Y es un territorio inviable al lado de una nación muy frágil que es República Dominicana, pero una nación que ha demostrado ser muy resiliente. Claro. ¿Entiendes? Entonces, los problemas haitianos, ¿cómo se resuelven? Mira la caravana. Primer problema fundamental, luego de los básicos, ¿no? Que son alimentos, acceso a combustibles y a bienes primarios. Uno de los problemas fundamentales que tiene Haití, que no le permite salir del entorpecimiento, es el registro civil. Claro. Y nosotros hemos demostrado que sabemos registrarnos. Porque lo hicimos hace 30 años, aquí se organizó el registro civil
de la cédula, porque hasta ese momento había problemas, y cada vez que había elecciones, que fulano fue con una cédula falsa, que qué sé yo qué, todo eso se acabó en la época del año 90, 91, 92. ¿Era Estrella Sadala el presidente de la Junta Central Electoral? Yo creo que sí. Yo sé que por lo menos él fue que le paró el fraude montado a Don Elito, que tenía en el 94 y en el 96. Creo que era Estrella Sadala el que estaba de presidente, Salvador Estrella Sadala. Confírmame ese dato. Que era el presidente de la Junta Central Electoral. La cuestión fue que nosotros logramos registrar a todos los ciudadanos dominicanos. Eso nosotros tenemos que exigirlo, promoverlo y lograrlo. Y por eso yo hablo de que se creen territorios controlados de aquel lado de la frontera, no de este. El mercado binacional de Dajabón, de Elías Piña, de Pedernales y de ¿cuál es el otro que me falta? Elías Piña, Jimaní. Esos se tienen que hacer de aquel lado. De aquel lado, no de este. Y nosotros subir la pared de blog de aquel lado y crear un territorio controlado con una verja bien establecida, donde aquí adentro, mire, que se va a hacer una micro ciudad. La ciudad de Juana Méndez nosotros la vamos a organizar, y entonces de ese lado, el mercado binacional de Dajabón, mira, que es apenas ese edificito. Imagínate que ese edificio lo pongamos de aquel lado del río. Eso es una tontería. Pero no es solamente poner ese edificio de aquel lado de la frontera. Es tú poner allá los bancos dominicanos. Es tú poner allá un hospital y centro de atención primaria. Es tú poner gasolinera. Es tú poner estaciones de gas propano. Es tú poner escuela y estancias infantiles. Y hacerlo todo de aquel lado. Entonces los camiones dominicanos van de aquel lado y de aquel lado depositan. Y los mercaderes dominicanos tienen igual espacio dentro de ese mercado como los haitianos. ¿Cuántos espacios tú creaste? 400 espacios. 200 son de dominicanos, 200 son de haitianos. Pero nosotros somos los que tenemos que garantizar eso. Y allí poner una Junta Central Electoral Dominicana encargada de documentar a todo el haitiano. Y sacarle acta de nacimiento y cédula a todos los haitianos. ¿Con qué? Con la ayuda financiera. Sí, todo el que quiera financiarnos y ayudarnos, ven. Dona aquí. Estas son las cuentas del fideicomiso que se creó. Y ese es un fideicomiso conjunto de 8 bancos dominicanos que están allí. Y Banco Mundial ayuda por ese fideicomiso. Y PNUD ayuda, PNUD ayuda por ese fideicomiso. Y el resto del mundo ayude por ese fideicomiso. Pero nosotros somos los que vamos a garantizar que todo el vivo ciudadano haitiano tiene una cédula. Porque mientras eso no suceda, nosotros no tenemos forma de organizarnos de este lado. Porque todas esas jóvenes haitianas que vienen a dar a luz aquí, terminan dando a luz a niños que, ¿qué hacemos con ellos? Son dominicanos, nacieron aquí. Nacen aquí, pero ahí obviamente sabemos que tenemos una situación importante por la falta de registro de los padres. Entonces ahí viene, que de hecho parte no recuerdo el número de la sentencia de la Junta Central Electoral, donde muchos que ya tenían incluso cédula dominicana, pues quedaron sin ningún tipo de documentación, que les retiraban la nacionalidad dominicana por el arrastre, ¿no?, que familiarmente se tenía. Pero justamente el tema del comercio, señor Garrido, ya los líderes de las empresas dominicanas pues empiezan a hablar justamente de la merma que ha podido tener el comercio en la República Dominicana por las situaciones que se viven en la frontera y el comercio binacional. La propia señora Circe Almanzar, quien es la vicepresidenta de la Asociación de Industriales de la República Dominicana, ya ha confesado que hay algunos casos de retrasos y de algunas industrias que no quieren llevar la carga hacia la zona por la situación de peligro, ¿no?, en la que se pueden exponer. Pero en el caso de la parte oficialista, el ministro de Industria y Comercio, el señorito Bisonó, pues dice que a pesar de la crisis que se mantiene actualmente, el tema del comercio, sobre todo alimentario,
alimenticio no se ha detenido ni está en planes de que se detenga por el hecho de que es una ayuda, una acción humanitaria, él dice, y recordando lo que ya la FAO había compartido hace unas semanas atrás, de que el 46% de los haitianos se encuentran en situación de crisis alimenticia. Por lo tanto, se mantendría, ¿no?, todos los esfuerzos para que esto se tenga a flote. De su lado, Celso Marrancini había explicado que no tienen un número específico del impacto económico, porque es una cuestión que se va dando día con día, lo mismo que explicaba Circe. O sea, hoy lo que estaba supuesto a salir, pues ya mira, hoy hubo una eventual situación que cambió el panorama, como en esta semana, que pese a la situación de crisis que se estaba teniendo, no se había paralizado formalmente Haití, pero ya en esta semana, estos 3 días, se desarrolla una paralización, una protesta, una huelga de todo lo que mínimamente estaba funcionando, justamente como una forma de reacción a la situación de seguridad, de falta de alimentos y todo lo que sabemos que allí sucede. La gente está cansada. Si tú no tienes un perímetro controlado y tú no tienes un registro de quién está de cada lado del perímetro, tú no puedes tener orden. Claro. Entonces, tú estableces el perímetro con el concilio de la comunidad internacional, perfectamente se puede establecer bajo una sombrilla de que esa es una zona de libre comercio entre República Dominicana y Haití, y se crea esa zona de libre comercio del lado haitiano. La República Dominicana no está invadiendo el territorio haitiano, no está allí para hacerle daño a los ciudadanos haitianos, sino todo lo contrario. Y en ese perímetro de esas ciudades, que son todas las ciudades, Puerto Pitre, Juana Méndez, todas las ciudades que están de aquel lado, ¿entiendes? Tú creas un perímetro bien controlado, que no es complicado hacerlo, y todo el que está dentro de ese perímetro se sabe por qué está allí, y yo hago un registro civil de esos ciudadanos. Y luego yo permito que el resto de los ciudadanos también entren y puedan entrar y salir libremente a ese perímetro bajo ciertos controles y protocolos que se pueden ir creando perfectamente. Y toda la actividad comercial se hace allí, dentro de esa zona de libre comercio. Son muchos los países que tienen ese tipo de esquema de zonas fronterizas de libre comercio, donde allí es que se realizan las actividades de zona franca y allí es que se realizan las actividades comerciales, pero eso te va a servir de buffer fundamental para mejorar el bien estoy, el bienestaré y el bienestar, ¿entiendes?, de los ciudadanos haitianos en esas zonas, y a partir de esas zonas irradiar al resto del país. Porque tan pronto tú te enteres de que en esa zona te están registrando y te están dando papeles, y tú vas a poder tener papeles para tú poder organizar tu vida, la de tus hijos y la del resto de tu familia, todo el mundo va a ir a pasar por allá a registrarse y a sacar su documento oficial, y ese documento oficial ya el Estado haitiano lo va a poder utilizar para todo. Pero también lo podrá utilizar el Estado dominicano y lo va a poder utilizar la ciudadanía en general para todo. Pero no podemos tener y continuar teniendo la situación que tenemos actualmente. Y no podemos pretender que van a ser los internacionales que no. O sea, ya la República Dominicana, ya nosotros tenemos ciertas capacidades que no teníamos. Cuando la invasión de Haití del año 94 de Aristide por parte de los Estados Unidos, República Dominicana estaba en medio de una crisis política también. ¿Entiendes? Nosotros tuvimos que hacer un pacto por la democracia y un tollo. Entonces, nosotros no teníamos credibilidad para nosotros exigirle a nadie nada. Nosotros estábamos en medio de una negociación del Fondo Monetario Internacional y acuerdos stand-by. Y luego en el año 2000 y 2001, 2003, 2004, tuvimos otras crisis. Pero ahora mismo la República Dominicana no le debe un duro al Fondo Monetario Internacional. La República Dominicana es probablemente de los países latinoamericanos, si no el segundo o el tercero, el cuarto país con mejor crédito internacional de todos los países de Latinoamérica, para ponértelo de una forma. Entonces nosotros tenemos capacidades para nosotros poder hacernos cargo, y tenemos que hacernos cargo de esta situación, porque si sencillamente se lo dejamos a que vengan, oye lo que Biden está pensando, dale una pelea en la frontera. Eso no puede ser. No. No, definitivamente no es en territorio norteamericano ni en territorio centroamericano que se pretende dar una solución a esta situación. Obviamente,
nosotros que sí sabemos que tenemos una situación con una línea muy delgada entre lo correcto y lo que se debe hacer con respecto al drama humano que se vive, que es importante resaltarlo, señores. El haitiano no sale hacia Centroamérica, hacia Estados Unidos, hacia República Dominicana, hacia las islas del Caribe, en pretender hacer daño ni apropiarse de lo que no es suyo. Es una reacción que se tiene ante la miseria, una reacción ante una familia que se muere de hambre, ante una familia que no tiene en su propio territorio cómo sanarse una cortada en un pie. O sea, son situaciones muy delicadas y tenemos que sí actuar apegados a la ley sin olvidar el factor humano que está en medio de toda esta situación.